El ciclo for tiene la forma general que presentamos acá. Para escribir el ciclo for usamos la palabra clave for y entre paréntesis vamos a colocar tres expresiones de control, una expresión 1, una expresión 2 y una expresión 3. Estas tres expresiones se separan entre sí por punto y coma. Y luego colocamos acá la instrucción que va a ser ejecutada por el ciclo for. Esa instrucción puede ser simple o compuesta. Con estos círculos azules y estas flechas queremos mostrar el orden de la ejecución del ciclo for. Cuando el programa llega por primera vez al ciclo for, el primer paso es evaluar la expresión 1. El segundo paso es evaluar la expresión 2. Si la expresión 2 es verdadera, se ejecuta la instrucción del ciclo. Después de que se ejecute la instrucción del ciclo, pasamos a este paso 4, que es evaluar la expresión 3. Y después de que se evalúe la expresión 3, se vuelve a evaluar la expresión 2. Si la expresión 2 sigue siendo verdadera, vuelve a ejecutarse la instrucción y se repite el proceso. Cuando la expresión 2 sea falsa, el ciclo termina. La expresión 1 y la expresión 3 son tradicionalmente utilizadas para inicializar la variable contadora de ciclo y para actualizar esa variable contadora. Bien, en la expresión 1 inicializamos y en la expresión 3 actualizamos esa variable contadora. Es uno de los usos tradicionales de estas dos expresiones, aunque como vamos a ver más adelante, el ciclo for ofrece una gran flexibilidad en el uso de estas dos expresiones. Vamos entonces a ver un ejemplo para entender mejor el ciclo for. Este programa numerosfor.c es equivalente al programa numeroswhile.c. Hace lo mismo, solo que aquí usamos el ciclo for. Es bueno entonces que usted compare este código con el código del programa numeroswhile.c para que entienda un poco mejor el uso de los dos ciclos. Entonces aquí observen que declaramos la variable contadora que se llama cuenta y la inicialización de esa variable la hacemos en esta expresión de control 1 del ciclo for. En la expresión 2 preguntamos si esa variable contadora ya llegó al valor máximo, si es menor o igual a máximo, y en la expresión 3 estamos actualizando la variable contadora. Entonces observen que dentro de la misma estructura del ciclo for hacemos la inicialización, la actualización y la pregunta respecto a la variable contadora. Es por eso que en este ciclo es más difícil que a usted se le olvide inicializar la variable y actualizarla, porque casi que la estructura misma del ciclo for le permite recordarlo. Y aquí está la instrucción pues que va a ejecutar el ciclo. En este caso, como es una sola instrucción, no era necesario usar estas llaves. Veamos entonces cómo está funcionando este programa. Cuando el programa llega por primera vez al ciclo for, la expresión 1 se evalúa, recordemos que se evalúa solo una vez, es decir, se inicializa en 0 la variable cuenta, luego se evalúa la expresión 2, esta expresión 2 sería verdadera y se ejecutaría esta instrucción para imprimirse un 0. Luego de que se ha ejecutado esa instrucción, evaluamos la expresión 3, cuenta se incrementa en 1, volvemos a evaluar la expresión 2, que sigue siendo verdadera, por lo tanto vuelve y se ejecuta esa instrucción y se imprime un 1. Y se continúa así hasta que cuenta llega a 13. Cuando aquí se imprime el valor de cuenta, cuando cuenta está en 13, se evalúa después la expresión 3, cuenta pasa a valer 14 y ya esta expresión sería falsa. Por lo tanto el ciclo termina, se ejecuta esta instrucción de retorno y el programa termina. Veamos la ejecución del programa para que confirmemos la salida. Observen entonces que la salida del programa es tal como lo habíamos predicho de acuerdo al análisis del código. En esta diapositiva queremos resaltar la flexibilidad que ofrece el ciclo for. Vamos a mirar en particular este programa forgeo.c para que veamos la flexibilidad que ofrece el ciclo for. Este programa forgeo.c utiliza el ciclo for para calcular una deuda que tiene una tasa de interés del 10%. Entonces en el ciclo for inicializamos la deuda en 100 y se ejecuta el ciclo for mientras la deuda sea menor que 150. Observen que en la expresión 3 la forma en cómo actualizamos la variable de deuda es multiplicándola por 1.1. Bien, aquí no, con esto queremos mostrar que la actualización de la variable no tiene que ser necesariamente un incremento en 1. Esto nos muestra entonces la flexibilidad que nos ofrece el ciclo for en la expresión 3. Les dejo la tarea de compilar y ejecutar el código para que observen la salida y comparen con este código fuente.
En esta diapositiva presentamos unos nuevos operadores de asignación. Básicamente con estos ejemplos y estas equivalencias explicamos el uso de cada uno de estos operadores de asignación y son útiles para escribir un código más compacto. Por ejemplo, el operador más igual, estos dos operadores seguidos sin un espacio en blanco entre sí, hace que esta expresión, por ejemplo, puntos más igual 20 sea equivalente a puntos igual a puntos más 20. Bien, es una especie como de acumulación.